Yo os traigo este trabajo titulado Juegos serios para un futuro sostenible, integrando gamificación en la comunicación empresarial. Este trabajo lo he realizado con mi directora de tesis, Carmen Camarero, también de la Universidad de Valladolid. En primer lugar, quiero hablar, para empezar, de la importancia que tienen los juegos en el medio ambiente, porque yo trabajo en gamificación, no trabajo normalmente en medio ambiente, pero sí que ahora nos hemos metido un poquito en este ámbito buscando diversificar un poco el trabajo que tenemos en gamificación. Y realmente tienen una gran importancia. Por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha lanzado un proyecto titulado Players for the Planet, que lo que busca es involucrar empresas creadoras de videojuegos, aunque no son empresas al uso, pero son creadores de videojuegos para que creen juegos sostenibles o dentro de sus propios juegos ya metan material sostenible. El objetivo es crear y crear conciencia y actuar sobre la situación actual del planeta. Algunos ejemplos de empresas de videojuegos que han participado en este proyecto: los creadores de Angry Birds, que seguramente muchos conoceremos, que es Rovio Entertainment; Supercell, que es una empresa muy conocida; Tencent Games, que si no me equivoco sigue siendo la primera empresa en cuanto a ingresos del mundo, empresas de videojuegos, me refiero. Todas ellas han participado creando un juego medioambiental, pero un juego en el que solo busca entretener y no busca aportar información sobre el medio ambiente. Nosotros queremos aquí conocer la experiencia que puede generar un juego creado por una empresa en cuanto a experiencia del usuario con el propio juego, al generarlo por la empresa, pero además analizar entre dos tipos de juegos. Si los juegos son totalmente enfocados al entretenimiento, como estos ejemplos que estamos poniendo aquí, o son juegos más enfocados a tener más información, a aportar más información. Así, el objetivo de la investigación sería doble. En primer lugar, examinar cómo la experiencia del individuo, como he dicho, influye en la concienciación del propio individuo y en su disposición a utilizar la aplicación en el futuro, a una mejor experiencia, mayor concienciación reportada y mayor intención a seguir usando la aplicación. Y en segundo lugar, ver cómo la competencia del jugador, la competencia sería lo capaz que el jugador se sienta a la hora de interactuar con el juego, ahora lo veremos más adelante, tanto en términos de habilidades con el juego como su conocimiento, pueden incidir en estas variables que hemos dicho: la experiencia, la concienciación medioambiental y la disposición a utilizar la aplicación en el futuro. Pero antes de seguir, quiero hablar del término de juego serio, porque es el que al final nos interesa cuando hablamos de empresa. Cuando una empresa quiere crear un videojuego, pero lo que busca es hacer una comunicación medioambiental, se le considera juego serio. Si la empresa crea juegos con fines de publicitario, que ya lo conocemos, que son muy, muy comunes, se llama advert game. Pero cuando el advert game tiene, como digo, esa finalidad de concienciación, pasa a ser un advert game con un juego serio al mismo tiempo. Y aquí lo que analizamos es los juegos serios en sí. Y puede haber diferentes tipos de juegos serios. Hay dos principales, aunque van variando, sobre todo en los grados en los que se incluyen cada uno de esos dos, pero los dos principales son el juego serio de información, que lo que hace es aportar información al individuo, como podemos ver en este ejemplo. Es una pregunta en la que vas contestando sobre preguntas sobre medio ambiente y van dándote puntos. Al final no deja de ser un juego. Lo llamamos juego, pero cualquier aplicación de las que conocemos, que por ejemplo, seguro que suena la aplicación del McDonald's, que van consiguiendo puntos por comprar, eso ya sería una gamificación, ya también lo consideramos juego, ¿vale? No tiene por qué ser un juego completo al uso en el que vamos manejándonos como si estuviéramos jugando a la Play. Cualquier tipo de gamificación o de elemento de juego incluido en una aplicación es lo que llamamos un juego serio. Pues como digo, habría esta opción de las preguntas, pero también había otra opción que también sería un juego serio, que es mucho más enfocado a la jugabilidad. Y os pongo aquí una imagen que veis el juego. Eres un surfero del futuro, parece ser, y tienes que ir limpiando la basura. Mediante vas haciendo clic en el mar, que te vas encontrando trozos de plástico, y vas haciendo clic. Aquí no te aportan mucha información como en el anterior, porque en el anterior te van bombardeando con preguntas que te van enseñando a la vez que vas jugando. Aquí juegas y realmente no aprendes mucho, más allá de que te puedas dar cuenta de que hay basura en el mar y puedas buscar esa concienciación por ahí, pero no es gran cosa la concienciación que esto busca. Eso lo que busca principalmente es ese entretenimiento y ese que interactúen con el juego. Pero no deja de ser un juego serio, ya que está enfocado a una temática medioambiental. Y yo hablaba de la experiencia del consumidor. La experiencia del consumidor es un concepto multidimensional que abarca componentes afectivos, sensoriales, sociales, comportamentales, etcétera.
Pero en el presente estudio nos basamos en estos tres: entretenimiento, información y presencia social. Son estos tres constructos que, en nuestra opinión, eran suficientes para hablar de la experiencia del cliente overall dentro de este campo. El entretenimiento, dentro de una aplicación gamificada en un juego serio, se crea a través del propio juego. Ya la finalidad propia del juego es entretener un poco, aunque como hemos dicho, para un juego serio, la finalidad total no es el entretenimiento, pero sigue siendo una gamificación que busca entretener. La información se crea a través de preguntas, insignias o la propia exploración. Por ejemplo, en el juego que veíamos antes, aquí no hay mucha información, pero sí que la exploración del juego, el ir jugando, el ir interactuando, te aporta poca, pero te aporta algo de información. Te está comunicando de que hay muchos plásticos en el mar, etcétera. Poca información, pero sí te la aporta. Y los que tienen preguntas sí que aportan muchísima información. Y luego la presencia social, en cuanto que haya otros jugadores, que haya un sistema de ranking que puedas comprobar, etcétera. La literatura ya respalda que la experiencia del usuario usada con elementos gamificados impulsa el compromiso y la disposición hacia comportamientos sostenibles. Entonces nos resulta muy fácil proponer una primera hipótesis que sea que nuestras dimensiones de la experiencia del cliente que estamos usando, que son entretenimiento, presencia social e información, tienen un efecto positivo en la concienciación. Y del mismo modo, una experiencia positiva fomenta la lealtad y la intención de uso futuro en el juego. Así que proponemos lo mismo, que la experiencia del cliente tendría un efecto positivo la experiencia del cliente a través del entretenimiento, de la presencia social y de la información tendría un efecto positivo en el uso continuo. Por otra parte, aquí sí, como decía Irene, aquí sí jugamos literalmente con la culpa. La anticipación de emociones negativas puede ser una estrategia efectiva para fomentar comportamientos proambientales. Así, lo proponemos como. En el trabajo final lo proponemos como una mediación. Aquí lo traigo puesto como dos efectos directos. La información tiene un efecto positivo en la culpa y la culpa a su vez tiene un efecto positivo a la concienciación. ¿Cómo es esto? Perdón. Los juegos con temática medioambiental pueden resaltar las discrepancias entre las acciones de los usuarios y sus valores, generando así un sentimiento de culpa que se crea, ya sea por la falta de conocimiento, por yo no sabía esto y lo estaba haciendo mal, o por la omisión de acciones. Yo no estoy haciendo nada, aunque lo conociera, no estoy haciendo nada, me están recordando que no estoy haciendo nada para intentar cambiar el medio ambiente. Así es como se crearía ese efecto de la información hasta la culpa. Y luego llegamos a la variable que hablábamos al principio, que es la principal variable de este estudio, y es la competencia dentro del juego. Aquí os traigo una definición de competencia que sería como el nivel de eficacia o sentimiento de poseer las habilidades necesarias y la confianza para superar los desafíos presentes en el juego. No es competencia en el término de competir con alguien, sino competencia de lo capaz que te creas de completar el juego. La competencia la puedes tener tanto a nivel de, por ejemplo, en la competencia cognitiva, ahora lo veremos más adelante, yo ya sé cosas sobre el medio ambiente, por lo que sea, porque trabajo con ello, porque me ha interesado, ya sé mucho y las preguntas las voy a contestar muy fácil, tendrías competencia cognitiva, pero además, mientras voy jugando, voy aprendiendo y también voy desarrollando esa competencia. Entonces la competencia se puede crear tanto que ya la traigas de fuera, pero también la puedes crear conforme vas jugando. Y esa es la parte que los diseñadores de juegos tienen que tener en cuenta al hacerlo. El poner los escalones de forma que sientes que estás mejorando. Más allá de lo que ya supieras, si sientes que estás mejorando y sientes que estás aprendiendo, puedes estimular esa competencia. Y por otro lado, la competencia en habilidad, que es lo bueno que seas jugando. Y aquí lo mismo, se puede argumentar que lo bueno que eres jugando a videojuegos ya viene de fuera. Yo ya he jugado más videojuegos, he jugado menos, tengo más experiencia o menos, soy mejor o peor jugando videojuegos. Pero también, si sientes que vas progresando, si te van poniendo la forma de que lo que al principio te cuesta, luego para ti sea muy fácil y consigues los escalones necesarios, también se puede crear competencia dentro del juego, independientemente de la que trajeras al principio contigo. Así, la competencia cognitiva surgiría, como he dicho, a través del conocimiento relacionado con el tema abordado por el juego. Por ejemplo, soy un experto en el consumo sostenible y participo en un juego diseñado para promover dicho conocimiento. Voy a contestar bien a las preguntas porque ya me las conozco. Y existe un vínculo directo entre lo que progresas en el juego y el aumento del conocimiento. Es decir, cuanto más competencia tengas, más progresarás, más puntos conseguirás. Y proponemos un efecto positivo de esta competencia cognitiva en la información y en la concienciación. A través de sé más, percibo esta información que está llegando y percibo la concienciación a través de la información que me llega también. Pero sí que proponemos un efecto negativo a la culpa.
porque cuanto más competencia, la competencia sea más alta, significa que estás contestando más fácil a las preguntas, por lo que no te sientes culpable de información que no sabías, porque sí que la sabías. Puede haber, es decir, una culpa de omisión de acciones, pero no por no conocerlo. Y pasamos a la competencia en habilidad, que esta surgiría de como he dicho antes, las inherentes al jugador. Reflejos rápidos, coordinación o capacidades de resolución de problemas relacionados con el juego. La competencia en habilidad, para hacer algo dentro del juego, afecta a la experiencia del usuario. La habilidad que tenga el usuario para hacerlo dentro del juego afecta a su experiencia y ha demostrado ser un antecedente de la intención de uso. Por lo tanto, en este caso proponemos la hipótesis 5 de las tres formas positivas en el entretenimiento, la presencia social y la intención de uso. Aquí tenemos el modelo final. Si os parece, no me paro mucho aquí porque luego lo vemos con los resultados y paso directamente a la metodología. ¿Qué hemos hecho para verificar estas hipótesis? Pues se ha llevado a cabo un estudio con un juego para dispositivos móviles con temática medioambiental, diseñado ad hoc específicamente para esta investigación. Y el juego era una aplicación sobre reciclaje, pero le hemos metido en mecánica gamificada. Y tenía dos tipos de juegos claramente diferenciables, que ahora luego hablaremos por qué eran claramente diferenciables. La parte de habilidad, que es la que vemos a la izquierda, es la que tenía el juego, valga la redundancia, de habilidad, en el que tenías que ir limpiando el planeta uniendo las bolitas que simbolizaban la basura. Por ejemplo, vemos como el amarillo es el plástico, el símbolo del plástico, el azul el papel. Tienes que unirlas todas como si estuvieras reciclando para hacer que el planeta caiga y que vaya cayendo abajo hasta que llegue un planeta limpio que no está sobre toda la basura. Como vemos, este juego no aporta mucha información. Aparte de los colores de reciclaje, poco más. Pero sí que es una habilidad, había 100 niveles, ibas pasando, cada nivel era más difícil, había nuevas mecánicas y tenías que ir, como digo, limpiando el planeta para que esté sano, entre comillas. Y luego la parte de quiz, que había preguntas y había dos tipos de preguntas. Preguntas sobre el medio ambiente, como ¿cuántos litros de agua gastas si dejas el grifo abierto mientras te cepillas los dientes? Serían preguntas con varias opciones y según la respuesta correcta conseguías punto o no, pero además también preguntas sobre lo que haces tú. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo, ¿cuánto ha durado hoy tu ducha? Y en función de la duración, conseguías unos puntos y te explicaban cuál era la duración óptima y por qué era hecho así. Para reclutar participantes, lo hicimos a través de la plataforma Prolific y cada uno de los participantes interactuaron con el juego durante un mínimo de 15 minutos. Un mínimo y un máximo. A los 15 minutos la aplicación se cerraba y te llevaban al cuestionario para que todos jugaran el mismo tiempo. Tras esto completaron el cuestionario. Aquí veis el menú de la aplicación. Como veis hay 5 puntos y se les decía que tenían que entrar en los 5. Tanto al juego, que sería el juego de habilidad, quiz y propósitos, que los dos serían la parte del juego de preguntas, el perfil de cada usuario y el ranking de posiciones. Como ya he dicho, todos tenían que entrar y probar todas las partes, pero luego tenían 15 minutos para jugar libremente. Así, en el modelo que tenemos como la competencia en habilidad y la competencia cognitiva, las tenemos de independiente. Pero ¿cómo medíamos esto? Que no lo he comentado. Como obtenían puntos de los dos tipos de juegos que hemos visto aquí, nosotros sabíamos cuántos puntos iban obteniendo. Entonces, la competencia es los puntos que han obtenido. Y como todos han jugado la misma cantidad, por eso les limitábamos a 15 minutos, como todos han jugado la misma cantidad, los puntos obtenidos es una buena dummy, vamos a llamarla así, para medir esa competencia que tienen en habilidad, porque todos tenían el mismo tiempo. Los que han conseguido más puntos que han contestado mejor, más allá de que hayan jugado más, porque si dejáramos libre tiempo, si alguien ha jugado 3 horas va a tener más puntos, incluso sin haber tenido ninguna competencia, solo por suerte y sin que supiera nada. Por lo tanto, por eso limitábamos el tiempo. Vamos a ver los resultados. En cuanto a la primera hipótesis, vemos ese efecto positivo de la presencia social y la información en la concienciación, pero no por parte del entretenimiento. Esto puede ser porque el entretenimiento en sí no te va a concienciar. El entretenimiento te puede divertir, te puede llevar a través de la intención de uso a seguir jugando y con el tiempo concienciarte, pero no tiene por qué realmente directamente concienciarte, lo que tiene un poco de lógica este resultado. Por otro lado, vemos ese efecto positivo del entretenimiento y la presencia social a la intención de uso, verificando la segunda hipótesis, pero la información tan solo un 90% de significación. Y esto es parecido a lo que hablamos del entretenimiento. La información por sí no te va a hacer jugar. Más información que puedes tener bueno, no te va a hacer interactuar con ellos. Más información que puedes tener en la Wikipedia,
pero no te pones a leer la Wikipedia sobre medio ambiente para aprender. Alguno lo hará porque sea un poco más friki, pero en general no lo hace. Y no te lleva a querer usarlo. Lo que te lleva, perdón, a querer usarlo es la concienciación. Por otra parte, el efecto, como digo, esa mediadora parcial, aunque aquí aparece con efecto directo, no tengo los datos, pero sí que había un efecto indirecto de la información en la concienciación a través de la culpa. Sí que vemos los efectos directos significativos, confirmando la tercera hipótesis. En cuanto a la competencia cognitiva, vemos ese efecto positivo de la información que preveíamos, el efecto negativo de la culpa, pero no vemos ningún efecto en la concienciación. Además, lo que no es interesante es que esa competencia cognitiva, cuanto más supieras o menos supieras, no tiene directamente un efecto en la concienciación. Da igual lo que supieras. Tenía un efecto al 90%, si no lo recuerdo, es que no lo traigo, pero se anula el efecto positivo a través de la información y negativo a través de la culpa. Se anulan y se quedaba ya un efecto significativo, como digo, al 90%. Y por último, la competencia en habilidad, que vemos que tiene ese efecto positivo en el entretenimiento, pero no confirmamos la hipótesis 5b ni 5c. No parece que la competencia en habilidad tenga un efecto en la presencia social ni en la intención de uso. Conclusiones de nuestro trabajo. Bueno, en primer lugar, experiencias positivas del usuario promueven comportamiento sostenible, como hemos visto, y aumentan la utilización continua de la aplicación. En segundo lugar, cada tipo de competencia influye en mayor o menor medida en un aspecto de la experiencia del cliente. Hemos visto que la competencia informativa, lo capaz que sea, puede influir más en la concienciación, aunque como digo, hay que escogido con pinza porque es un 90%, pero desde luego no llega a la intención de uso. Y la competencia en habilidad sí, llegaría a la intención de uso, pero no llega a la concienciación. Esto lo que da es a los diseñadores de juegos flexibilidad para adaptar la gamificación según los objetivos de la empresa. Al final, hemos comentado esta mañana y ahora también ha salido un poco por la tarde, el concepto de greenwashing. Casi cualquier empresa que cree esta aplicación de gamificación, esta aplicación gamificada, por una parte mayor o menor, sí que pone su logo de la empresa en la aplicación, sí que aparece la empresa en la aplicación, habla de ella, sí que hay este término, es un poco de greenwashing, sí que tienen ese interés de que la empresa aparezca. Y teniendo ese interés, quizás, viendo los resultados, cuanto más entretenido sea el juego, más va a hacer que el usuario siga jugándolo, aunque eso lleva a una menor concienciación. Pero quizás empresas que quieren que los juegos se use mucho y que su logo, vamos a decirlo así, vaya rotando por muchas aplicaciones móviles o por muchos móviles, lo mejor es mayor intención promover la intención de uso a través de ese entretenimiento o a través de un diseño del juego que promueva el sentirte competente jugando al juego, más que con las preguntas que contestas. Y por último, que es recomendable optar por juegos que ofrezcan un equilibrio perdón, entre elementos lúdicos y formativos. Porque si el juego solo tiene elementos lúdicos, tan solo llevará a su intención de uso, pero no llegará nunca a concienciar. Y si solo tiene un elemento informativo, nadie jugará al juego, ni nunca llegarán a concienciar tampoco porque no jugarán. Muchas gracias por la atención. Aquí tengo un código QR que para probar el juego, lo podéis probar incluso en navegador. Pero tenemos un programador que nos lo hace y justo ahora está tocándolo y está caído. Podéis quedaros con el QR, con el enlace, y en un par de días seguro que está activo, o incluso enviarme un correo y en cuanto el juego esté activo yo os lo mando porque podéis probarlo desde el propio ordenador y ver cómo funciona el juego. Incluso si alguno está interesado en trabajar algo relacionado con juego o algo así, me lo puede comentar y podemos utilizar este propio juego que estamos buscando darle salida. Muchas gracias.